oportunidad en el Espíritu a ministrar a nuestro Padre y que Él mismo ministre nuestras vidas en el Espíritu. El sumo sacerdote. Y dice la palabra, y esta es la vida eterna. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, algo muy claro: yo he venido a algo. Y déjame decirte, familia, yo no he venido a lo que tú crees que he venido. Yo he venido a complacer tus intereses personales. Yo no he venido a satisfacer tus necesidades carnales. Yo he venido a que tengan vida y que la vida que tengan la tengan en abundancia. La pregunta es, ¿a qué creemos que ha venido Jesucristo? Y Jesucristo remarca un principio que tiene que llevarnos a reflexionar en todas aquellas búsquedas que nosotros hacemos en nuestro interior. Viene a hacernos reflexionar y a entender que Jesucristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Cuando tú y yo no pensamos de la manera correcta de lo que se constituye el sumo sacerdocio, de lo que se constituye Jesucristo para nuestras vidas, nuestra vida natural se empieza a deteriorar, familia. Esa es la razón por la que el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, la Biblia nos declara que Jesucristo es la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por esa es la razón que el Padre desea que nosotros conozcamos y que nosotros comprendamos la profundidad, la anchura, la altura de lo que implica Jesucristo para nosotros. Porque Él es la vida. El tema de la vida es fundamental para entender la intención original del propósito de Dios. Porque es fundamental entender y comprender lo que es la vida y vivir la vida misma. Porque tú y yo no podemos obtener todas las promesas, todos los favores, todo aquello que nos declara la palabra de Dios. No vamos a tener la oportunidad de experimentarlo si no conocemos la vida. El querer experimentar un favor de Dios, el querer experimentar una sanidad de la mano de Dios, el querer experimentar una promesa de Dios, tú y yo no lo vamos a lograr si no conocemos quién es la vida y que esa vida se constituya vida misma en nosotros. No sé si me estoy explicando. Esa es la razón de conocer la vida misma. Jesús no es un personaje aislado, no es un superhéroe. Jesús es algo más allá, algo más grande, más supremo, más que vino a traer la superioridad sobre esta tierra, vino a manifestarse su reino, vino a decirnos: yo soy la vida, y la vida que traigo es en abundancia para ustedes, pueblo. En el libro de Génesis, la misma Biblia nos habla y introduce en el principio lo que es la vida. En el primer versículo nos habla del tema de la vida. En el principio era Dios, y cuando nos está hablando de Dios mismo, nos está diciendo que Él es la fuente de vida. No es que en Él haya vida, Él es la vida. Él es el creador de la vida, y si Él es la vida, entonces lo que salga de Él genera vida. Y el mismo capítulo 1 del libro de Génesis nos empieza a dar distintas clases de vida. Si usted lo lee en el versículo 3, en el primer versículo nos describe la vida misma de Dios. En el versículo 3 nos describe la vida de las plantas. En el versículo 5 nos describe la vida de los peces y de las aves. En el versículo 6 nos describe la vida de los animales y la vida del hombre. Y cada nivel de vida creado por Dios iba obteniéndose un grado de conciencia de superioridad cada vez más, hasta que creó la vida del hombre. La vida del hombre es la vida magna. ¿Por qué es la magna? Porque es la vida en la que Dios desea impartirse sobre nosotros, en la que desea manifestarse sobre nosotros, para que tú y yo nos constituyamos su imagen y semejanza.
Y cada nivel de conciencia era mayor. Por esa es la razón y una representación de la vida en el Edén era el árbol de la vida. Era la sombra y el tipo de lo que es la vida. Jesucristo, el árbol de la vida. Pero lo que sucedió fue que el hombre se equivocó. Comió del árbol ¿del qué? Del bien y del mal. Esa es la razón por la que cuando tú no tienes vida, tú te alimentas constantemente del árbol del bien y del mal, creyendo que esto es bueno y esto es malo. Y empiezas a indicar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Es bueno que el hombre se case con otro hombre. Es bueno que adoctrinemos a los hijos en esta generación y que les digamos que hay que tener tolerancia. ¿Por qué? Porque nos alimentamos no del árbol de la vida, sino del árbol del bien y del mal. Y creemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. No sé si me estoy explicando. Y cuando viene Jesucristo a esta tierra, viene a establecer, viene a manifestar, viene a morir por nosotros, a entregar su vida. Él se constituye no solo a traer ofrendas, se constituye la ofrenda y el oferente, a dar su vida por ti y por mí, para decirnos: yo he venido que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Por eso Dios en el Edén, el encargo que le daba a sus hijos era comer del árbol de la vida. Porque es la sombra y el tipo de nuestro máximo creador. Y en la vida magna es la vida del hombre. Porque a través de la vida magna fue la única que fue hecha a la imagen y semejanza de su creador. Es la que podía ser impartida. Y en el propósito de la creación del ser humano, Dios deseaba que el hombre sería el portador de la imagen y semejanza. Y número 2, que el hombre se constituyera y ejerciera el gobierno de Dios sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la vida de Dios. Que conozcamos la vida y que la vivamos, y que la vivamos en abundancia, en abundancia. La razón por la que muchas veces tenemos conceptos distorsionados de que si esto está bien o esto está mal, y te das cuenta que tus conceptos distorsionados no están alineados al propósito de la voluntad del Padre, es porque realmente tú y yo nos estamos alimentando de otra cosa que no es la vida del árbol de la vida, la vida de Dios. Y que nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Porque cuando razonamos entre lo que es bueno y es malo y no nos vamos a la palabra, estamos teniendo una imagen distorsionada de lo que era el propósito de Dios sobre la tierra. Una imagen distorsionada. Y esa es la razón por la que se va deteriorando la vida humana. Se va deteriorando las costumbres, se va deteriorando el desarrollo, la creación de esta tierra. Estamos teniendo problemas sociales, problemas morales, los gobiernos, la política se está desquebrajando. Se están cayendo las grandes columnas que es la familia, porque el propósito original está siendo distorsionado. ¿Y qué es lo que viene a traer Dios a esta tierra? Nos viene a decir nuevamente: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y esa vida que Dios desea impartirnos, que Dios desea que conozcamos, tenemos que profundizar en una intimidad con Él. Tenemos que sumergirnos en Él, en su palabra, a conocerle, a escucharle, a hablar con Él, a inclinar nuestra rodilla para que mi hijo le conozca, a inclinar mi rodilla para que mi hija, mi esposa le conozcan aún más, para que mi esposo le conozca, y no solo que le conozca, sino que comprenda la longitud, la anchura, la profundidad de lo que es mi Padre, de lo que es mi Salvador, para tener la capacidad de vivir en todas las esferas de mi vida una vida plena y tener la plenitud de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo no tenemos la vida? Yo te quiero dejar cuáles son las razones cuando tú y yo no entendemos lo que es la vida, qué es aquello que nos aleja de tener y seguir viviendo bajo la vida de Dios. Y la Biblia nos enseña muy claramente en el libro de Génesis que Eva fue engañada. Eva fue en un momento engañada
por el enemigo. Y Eva, dice la palabra, que vio un fruto y fue agradable a sus ojos, comió ese fruto porque creyó que comer con ello sería igual a Dios, cuando Eva ya tenía todo lo necesario para vivir una vida plena. La vida plena ya estaba siendo manifestada en el corazón de Eva. Y dice la palabra en el libro en el versículo 6 del libro de Génesis capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pasaje nos enseña que las razones, las categorías por las cuales Eva cayó, o Eva se desvió de obtener lo que es la vida, fueron las razones que nos enseña también el libro de Primera de Juan capítulo 2. No sé si lo puedes abrir por ahí, Mayra. Primera de Juan capítulo 2. En el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículos 16. Nos dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora déjame decirte, Jesucristo, nos dice la palabra misma en el libro de Hebreos 4:15, tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora yo les pregunto a ustedes, levanten la mano quien tenga tentaciones. Levanten la mano quien no tenga tentaciones. Quien no tenga tentaciones. Es más fácil, así ya todos tenemos tentaciones. ¿Estamos de acuerdo? No, porque es muy difícil. De hecho, le voy a leer un pasaje que no es fácil leerlo. No es fácil, no es que no sea fácil leerlo, pero es difícil de enseñar y recibir, porque y es de la tentación de Jesucristo cuando fue llevado al desierto. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, fue tentado por el enemigo. Y no es muy fácil enseñarlo, porque si usted se identifica con el pasaje, y aunque usted lo necesite en aras de que los demás no sepan que tiene tentaciones, así como que no está bien. Pero en realidad todos tenemos tentaciones en esta vida, todos tenemos tentaciones. Y antes de irnos de esta tierra, tú vas a experimentar las tentaciones en todas las áreas de tu vida. Jesús las experimentó y nos enseñó la manera de no caer en las tentaciones. Y dice la palabra que Él fue tentado en todo. Cuando nos está hablando la palabra que Jesús fue tentado en todo, nos está dando una especificación de qué es aquello que fue tentado, que si fue tentado en este pecado, si fue tentado en aquello, que en la sexualidad, que no. Nos está hablando de la categoría general a la que se refiere el libro de Juan capítulo 2 versículo 16. Es decir, hay tres cosas por las que tú y yo podemos ser tentados, punto. Y en estas tres categorías entran toda la descripción de las tentaciones. Número 1, los deseos de la carne. Por eso dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. En estas tres categorías, es las áreas donde tú y yo estamos perdiendo la vida. En estas tres áreas. Todas las especificaciones de tentaciones que tú me des están en estas tres. Por eso cuando tú oras, que ay Señor, que este pecadito, que esto y que aquello, me está brillando los ojitos y me está moviendo el tapete y que aquello, tú tienes que orar por estas tres categorías. Dios está pensando en estas tres categorías. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. De hecho, Eva, cuando fue tentada, se describe la tentación en estas tres categorías. Dice, el árbol era bueno para comer, deseos de la carne. El árbol era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. No sé si me estoy explicando.
Las tres descripciones que hace